Séptimo día de campaña electoral. Nosotros continuamos con nuestros especiales elecciones, conociendo más de cerca las propuestas de los diferentes candidatos a la alcaldía, en este caso el Ayuntamiento de Burgos, por parte de Unión, Progreso y Democracia. Con nosotros Sergio Carpio esta noche. Bienvenido, buenas noches. Muchísimas gracias, buenas noches. Gracias por estar aquí. También nos acompañan dos redactores de esta casa. Noemí Grajera, bienvenida, buenas noches. Buenas noches. E Israel Pascual, bienvenido, Israel. Buenas noches, Rafa. Señor Sergio Carpio, ¿cómo está afrontando esta campaña electoral y, sobre todo, cómo está afectando los últimos movimientos y el último ruido que la agrupación o la formación en Burgos despertó con la salida de Roberto Alonso? Bueno, afrontándola la estoy afrontando con todo el entusiasmo posible. Sí que es cierto que soy nuevo, pero estoy descubriendo cosas que realmente me gustan. Estoy consiguiendo el apoyo y veo el apoyo en la gente que nos empuja hacia adelante, y creo que en esa tónica vamos a seguir. Esos episodios que, digamos, ha habido tanto en clave nacional como en clave local, creo que, si se me permite la valoración, ha sido afectado lo más mínimo a nuestro partido. Sí que es cierto que yo defiendo que ha sido un total ejercicio democrático, tanto a nivel nacional como a nivel local, en el que ha habido encuentros en los pareceres de los componentes de nuestro partido. Se ha discutido, se ha votado. En clave nacional se ha decidido por una continuidad hasta una fecha que se ha marcado en junio, donde se convocará esa nueva reunión extraordinaria del Consejo Político y de Dirección. Y bueno, hasta entonces veremos. A nivel local, pues bueno, el episodio con Roberto Alonso es conocido, y también creo que si no ha llegado en el mejor momento, sí que se ha decidido de la mejor manera posible. Entiendo que cada uno puede tener un parecer distinto. Lo bueno está en que ha llegado a un buen fin. Pero ¿cómo puede tildar de mínima la afección cuando tanto las encuestas a nivel nacional como a nivel local les han eliminado del mapa de un plumazo? No estamos haciendo, a pesar de que sí que recogemos lo que es las encuestas para trabajar con más énfasis, nos encontramos en un campo político para estas elecciones un tanto o demasiado minado, ¿no? Hay muchos partidos nuevos, hay muchos candidatos, y creo que estas encuestas, pues bueno, se pueden ver de manera sesgada. Por lo menos así lo hacemos, y por lo menos eso intentamos para seguir trabajando día a día. Bueno, y Sergio, ¿cómo se toma uno pasar de la noche a la mañana a ser el candidato a la alcaldía de UPyD? Porque ahora has tomado las riendas del partido, digamos, y es un momento bastante difícil para UPyD. Sí, pues es un momento difícil por lo que comentabais, ¿no? Han sucedido estos hechos, pero a mí no me echa atrás, por así decirlo. Al contrario, cuando los afiliados y simpatizantes decidieron que fuera yo el candidato a la alcaldía, me lo tomé con todo el entusiasmo posible. No me echa para atrás, todo lo contrario. Creo en lo que el partido hace, creo en el programa que ha realizado, y por supuesto lo voy a seguir defendiendo hasta el 24 de mayo y a partir del 24 de mayo igualmente. Pero usted no participó en un proceso de primarias para ser candidato. El tiempo no nos lo permitió, eso sí que es cierto. Estábamos a la vuelta de 3 semanas de comenzar un periodo electoral, 3 semanas, un mes, y el tiempo para hacer primarias, ya lo explicó también quien era en aquel momento el candidato a la Junta, Rafael Botello, no nos daba tiempo a ejercer estas primarias. Sí que es cierto que mi candidatura se propuso y se enseñó a afiliados y simpatizantes, que era una condición que no tenía en aquel momento Roberto Alonso, y fueron los mismos los que decidieron que efectivamente, y que sí, fuera Sergio Carpio el que encabezara esa lista para el ayuntamiento. Rafael Botello, que también les dijo adiós a Unión, Progreso y Democracia. Nos dijo adiós. En el caso de no mirar demasiado las encuestas, ¿no? Sobre todo cuando las encuestas parece que no dan resultados muy positivos, es un poco la política que siguió también su partido en Andalucía, ¿no? Cuando las encuestas daban o vaticinaban ese resultado final, y al final ocurrió lo que ocurrió. No sé si es oportuno o no oportuno olvidar esas encuestas porque no convienen, o no sé. No olvidarlas, desde luego que no hay que olvidarlas. Me traían con ellas cada semana, por así decirlo, pero creo que es una buena fotografía para seguir trabajando. Desde luego no vamos a clavar la rodilla, por supuesto, y aunque hubo unas primeras encuestas, luego otro medio dio otras encuestas y nos elevaba un poco ese porcentaje, las últimas sí que ya al parecer nos barrían, pero no vamos a dejar, vamos a tenerlas presentes, como digo, para trabajar
pero no nos van a hacer recular. Pero si el resultado final de lo que va a ocurrir el 24 de mayo se parece a lo que nos están contando las encuestas, ¿qué repercusión va a tener tanto a nivel local y qué repercusión usted cree que tendría que tener en su partido a nivel nacional? Pues no vamos a ser hipócritas, si no consiguiéramos representación sería totalmente un fracaso, entiendo que sería totalmente un fracaso, pero también, como les decía anteriormente, hay que seguir con el proyecto. Las personas nos podemos quedar por el camino, pero creo que el proyecto de Unión, Progreso y Democracia debe permanecer y debe seguir progresando, desde luego. ¿Y cómo se plantea UPyD recuperar a esos votos que según las encuestas ha perdido? Hemos planteado absolutamente toda nuestra campaña electoral a pie de calle. Creo que si hay un error que sí que se le puede achacar a este partido es que no ha dado a conocer quizás todo lo que ha trabajado en las administraciones públicas. Quizás hemos focalizado mucho la lucha contra la corrupción y a lo mejor, quiero pensar que esto sea así, la ciudadanía pues quizás necesite algo más que esa lucha contra la corrupción, y es el momento cuando nos hemos dado cuenta que el partido se ha puesto a enseñar, a mostrar, digamos, el trabajo que ha ido realizando en las distintas administraciones públicas. Creo que eso es lo que debemos seguir mostrando, creo que eso es por lo que seguimos en pie y trabajando cada día. Ha dicho que las personas pueden cambiar, pero que el proyecto debe de continuar. Es difícil hacer eso en un partido que, al igual que Ciudadanos, es personalista. Ciudadanos es Albert Rivera, UPyD es Rosa Díez. Digamos que es la persona más mediática, pero bueno, también tenemos personas en el partido, y así se constató también en aquel congreso que se realizó, en el que había muchísimas voces que o clamaban un cambio o no estaban totalmente de acuerdo con lo que hasta la fecha se estaba haciendo en el partido. Creo que ahí se vio la diversidad del partido, ¿no? No creo que Rosa Díez sea el partido, tenemos mucha gente, particularmente yo, que trabajo también como abogado que soy en temas con Andrés Herzog, con Carlos Martínez Gorrearán, con Gorka Maneiro. Creo que hay muchas personas que hacen UPyD. A nivel nacional y, por supuesto, a nivel local también tienen que estar estas personas. Tiene que ser un tanto, Sergio, descorazonador estar tanto tiempo luchando por el bipartidismo y cuando parece que ese bipartidismo empieza a tambalearse, que uno se quede fuera, ¿no? Por lo que ha estado luchando tanto tiempo, y que le adelanten bien por la derecha, bien por la izquierda. Creo que no nos hemos quedado fuera, creo que la propia pregunta en sí lleva ese reconocimiento. Hemos hecho mucho porque este bipartidismo quede aislado, quede roto, ¿no? Que sean otros partidos los que ahora recojan los frutos, ¿no? O se pongan la medalla. Bueno, pero nadie puede negar que UPyD ha hecho un trabajo para que esto llegue a romper el bipartidismo, eso es innegable. Siguiendo con los personalismos, hace 4 años, elecciones locales municipales de 2011, esta formación que representa a nuestro invitado sacó de la nada a 3 concejales. ¿Cuántos votos cree usted que iban directamente a Roberto Alonso y cuántos a la formación? ¿Quién imperó más? Pues yo soy de los que opinan que sí es cierto que si en aquel momento se optó por Roberto Alonso, entiendo que Roberto era una persona conocida por su trayectoria profesional, por su trayectoria empresarial, venía de FAE y por tanto entiendo que él podría arrastrar votos, pero sigo diciendo lo mismo. Al final, por mucho que una persona sea conocida, si el proyecto que le respalda no es fuerte, si el proyecto que le respalda no es real, no es fiable, eso te puede quitar muchos votos. Por lo tanto, no creo que en aquel momento fuera personalista única y exclusivamente, sino que también, como en la actualidad, pues existe un proyecto. Lo veremos el 24. Lo veremos. Si le parece, empezamos a hablar un poquito del proyecto programa. de Burgos. Proyecto de Burgos. Hemos hablado mucho de personalismo, lógicamente, pero hay que centrarse en lo más cercano. A nivel nacional, UPyD habla de revitalizar la economía, reduciendo las cuotas a la seguridad social, las cuotas de los autónomos, reduciendo el plazo de pago, ¿no? Las morosidades de las administraciones, ese contrato único de protección. Suena bien a nivel nacional, pero a nivel local, ¿qué se puede hacer para revitalizar la economía de Burgos? Ya hemos explicado en más de una ocasión, semanalmente y puntualmente solemos dar ruedas de prensa para avanzar específicamente aspectos de nuestro programa, y esta semana hemos adelantado algunas de esas medidas económicas. Dentro del programa económico de UPyD está lo que llamamos el Burgos Promoción Industrial. Entendemos que Burgos es el centro de todo, tiene unas posibilidades a nivel económico enormes, y más focalizado en ese suelo industrial, que es el que realmente debemos
hacer hincapié en su venta, ¿no? UPyD ha propuesto una bonificación en esos suelos industriales a partir de generar empleo, según cuánto empleo generen estas empresas de nueva implantación, bonificar el precio del suelo hasta un 50%. Digamos esto a nivel industrial, a nivel de gran empresa, pero también a nivel particular, pymes, autónomos y empresas de nueva creación, sostiene distintas medidas. Hay que entender que en la actualidad ellos, los autónomos, pymes, se han convertido en el motor económico de nuestro país y debemos intentar, cuando menos, reducir esa presión fiscal que ahoga a quienes intentan llevar adelante su actividad. Creo que es una de las demandas primordiales de toda esta gente que empieza por primera vez su actividad empresarial. Esos impuestos que les ahogan, esas cotizaciones a la seguridad social que no pueden soportar por elevadas. No debemos olvidar que en España es uno de los países de la Unión Europea con esas cotizaciones, esas bases para autónomos de las más altas. Ahí es donde se debe trabajar con estos pequeños empresarios. Además, tenemos que intentar darles esos espacios físicos donde poder realizar su actividad, espacios físicos que, como decíamos esta semana, a petición de la Asociación de Jóvenes Empresarios, nos señalaban que ni tan siquiera el propio ayuntamiento sabía decirles cuántos locales disponía, locales cerrados, de los que se podría primero tener un beneficio y sobre todo el beneficio que puede aportar a quienes empiezan con su actividad. Para hacer un vivero de empresas, ¿quiere decir? Un vivero de empresas ya existen en Burgos. Lo que estamos hablando es que estos locales se dediquen a personas que necesitan, no un vivero de empresas, sino dejarles esos locales, ofrecerles esos locales para que comiencen con sus empresas, con sus startups. Bueno, y estas medidas, mucho se ha hablado de los emprendedores, de los jóvenes que quieren montar una nueva empresa, pero ¿qué pasa con esa gente que no quiere emprender o que no puede emprender? ¿Qué medidas hay para mejorar el empleo de estas personas que quizá llevan parados años por esta crisis y que quieren volver a tener un empleo? Es complicado porque en la situación económica en la que nos encontramos, no sé si además en España ha calado la idea de que yo debo trabajar para alguien. Esto no es así, pero también debemos apoyar las iniciativas desde el propio ayuntamiento de las personas que no encuentran trabajo. Creo que la base, y aunque existan estos medios por parte de las administraciones públicas, creo que debemos incentivar sobre todo la formación. Nos hemos quedado atrás en muchos temas que ahora son punteros en tecnología. Creo que la inversión primordial debe hacerse en todo este tipo de tecnología, innovación, desarrollo, para que estas personas que se han quedado atrás se reciclen, ¿vale? Y puedan llegar o acceder a esos nuevos puestos de trabajo. ¿Con algún objetivo en el horizonte en concreto? Es difícil marcarse objetivos en el horizonte, pero al final aquí sí que debemos ser generalistas. La intención es rebajar esa tasa de desempleo que en España alcanza el 23%. Pero estamos hablando de unas elecciones municipales, unas elecciones locales, hablamos de Ayuntamiento de Burgos y todos sabemos que las competencias de empleo precisamente no son de la administración local. ¿Cree que es un brindis al sol por parte de todas las formaciones el hablar de empleo en época electoral cuando todos sabemos que aquí hay unas limitaciones? Yo creo que no tiene por qué tildarse como un brindis al empleo. Sería hipócrita decir que no queremos luchar contra esta tasa de desempleo que arrastramos. Absolutamente estoy convencido que todos los partidos queremos sacar adelante nuestros proyectos, sobre todo en empleo, ¿no? Decir que es un brindis al sol sería como decir que estamos engañando a nuestro electorado, a nuestros vecinos. Al contrario, creo firmemente y apostaría por ello que todas las formaciones políticas van a luchar por intentar de alguna manera apoyar, soportar o incentivar todo tipo de acciones y actividades que consigan rebajar ese desempleo. Entre nuestros jóvenes, entre nuestros mayores, parados de larga duración, por supuesto que eso debe ser una prioridad. El caso de Campofrío puede marcar un antes y un después a la hora del apoyo a las empresas con ciertas exenciones a cambio de mantener o crear empleo. Debería marcarlo, entiendo que debería de marcarlo. No podemos puntualmente, ahora como se está hablando de un posible cambio en el Plan General de Ordenación Urbana, no podemos puntualizar en casos, por supuesto estamos hablando de Campofrío, ni que decir tiene lo que supone para esta ciudad, pero creo que en la medida de lo posible y por supuesto dependiendo de la dimensión de cada una de las empresas, esos beneficios deberían poder ser accesibles a todo tipo de empresas.
para que en principio no exista pues esa diferenciación, ¿de acuerdo? Porque tan importante es una gran empresa como puede ser Campofrío, pero volvemos a lo mismo. En la actualidad el motor económico de nuestro país son esos autónomos y pymes, nuevos emprendedores, ¿no? Por tanto, debemos, en la manera de lo posible, dar estas posibilidades a todo y quien lo necesite. Pero eso ya se ha hecho, porque cualquier empresa que pase, por desgracia, por las circunstancias por las que pasó Campofrío puede acceder a esas ayudas, señor Carpio. Sí, desde luego. Y en el caso de Campofrío, con mayor facilidad por lo que representa y por la cantidad de trabajo que puede suponer a nuestra ciudad. Pero, insisto, no debemos focalizar o unificarlo todo en el asunto Campofrío. Debemos pelear todo este tipo de acciones por todas y cada una de las empresas, que al final todas van a crear empleo. Yo, por lo que me toca, voy a aprovechar y quería hablar de deportes. Sí. ¿Cuál es la posición de UPyD en Burgos respecto, por ejemplo, hablando de algo que puede ayudar a fomentar la imagen de la ciudad fuera, en el aspecto del Club Baloncesto Tizona y la ACB? Qué duda cabe que es la tercera oportunidad que se le ofrece también a la ciudad de Burgos. Creo que es una ocasión o una tercera ocasión que no se debe desaprovechar. Somos muy partidarios en UPyD de apoyar al Ayuntamiento de Burgos, como han manifestado otros partidos políticos. Creo que es una posibilidad y una necesidad del club, y también, que, como digo, una oportunidad de promoción para la propia ciudad. Sí que es cierto que tampoco debemos tirar la casa por la ventana con este tipo de acciones, ¿no? Pero si no se pudiera llegar a los límites establecidos, si el Ayuntamiento, por supuesto, con un consenso de absolutamente todos los interesados en ello, si no, el Ayuntamiento no pudiera llegar, lo que sí que debería hacer al menos ser el foro o el intermediario entre el club y las empresas privadas. Creo que también hay posibilidades de que el Ayuntamiento actúe o vertebre esta relación para poder llevar al Autocid, donde por tercera vez consecutiva ha conseguido estar por méritos deportivos. Esperemos que no sean los asuntos económicos los que dejen a un club sin jugar en lo máximo posible en lo que al básquet se refiere. Si usted fuera alcalde, ¿qué es lo primero que haría? La primera medida importante de calado con la que podríamos abrir un informativo. Creo que la ciudad de Burgos, los vecinos de Burgos, y permítaseme utilizar este símil, aunque sea duro, ha sido desahuciada de su propio ayuntamiento. Creo que la participación de todos y cada uno de los vecinos que lo deseen, que quieran, en los asuntos del ayuntamiento es primordial. Creo que lo primero que debería hacerse es devolver ese ayuntamiento a los ciudadanos de Burgos y abrir todos los posibles medios entre los vecinos y el ayuntamiento. Creo que un ayuntamiento que se aparta de sus habitantes, de los habitantes de su ciudad, deja de ser un ayuntamiento, deja de tener funcionalidad, escapa a toda realidad, ¿no? Estos últimos años es lo que ha sucedido. La gente se ha apartado de la vida del ayuntamiento, tanto de la vida política como de la vida social, como de la vida económica del ayuntamiento, de la que tiene que participar, porque al final todo lo que allí sucede va a revertir en todos ellos. Sobre todo, lo primero que queremos hacer en cuanto lleguemos al ayuntamiento es trabajar sobre estos, digamos, medios de relación entre los habitantes y el ayuntamiento. Sí que es cierto que existe una web, pero creo que puede haber más posibilidades para que haya una relación directa, una participación directa en los dos sentidos, tanto el ayuntamiento con sus habitantes como los habitantes con su ayuntamiento. ¿Y eso cómo se articula, cómo se pone en práctica en un ayuntamiento de la magnitud del de Burgos, que no es pequeño ni mucho menos? Por supuesto que no, además estamos dentro de las grandes ciudades, se antoja complicado pero no imposible. Creo que existen muchas posibilidades dentro de la página web para poder articular, digamos, no en toda su amplitud, cualquier tipo de expediente en la propia página web, pero deberemos trabajar sobre ello, ¿no? Y además la propia participación en el foro, en el propio ayuntamiento. Creo que una de las medidas que ya anunció UPyD es la posibilidad de trasladar ese pleno para que, como en la actualidad, no tengamos que ir, recoger un papel, esperar a ver si hay sitio para poder entrar. Creo que es conveniente que la gente acuda a los plenos, que vea lo que se debate allí, porque al final o nos enteramos por el medio de turno o no nos enteramos, y creo que hay que posibilitar esa acción de participación dentro del pleno. Otra de las prioridades que se han marcado en el ayuntamiento es reducir la deuda. No sé si nos podría explicar cómo
plantea UPyD reducir esa deuda? La reducción de la deuda se antoja difícil por la situación económica en la que estamos pasando. Sí que es cierto que se recogen acciones puntuales, por ejemplo, en relación con los servicios municipalizados. Entendemos que son esos entes que se crean, no sabemos si son semipúblicos o semiprivados, pero que al final se han convertido en auténticos agujeros negros económicos del ayuntamiento. Ya mi compañero Mario Díez, concejal en el ayuntamiento, exponía que devolviendo ese ayuntamiento, convirtiendo o reconduciendo ese servicio a un servicio municipal, estrictamente hablando, se podrían ahorrar hasta 700.000 euros al año. Es una cantidad importante, sobre todo si estamos hablando del SAMIT, ¿no?, en el que ha habido tantos problemas con los autobuses, que si el renting, que si no el renting. Estamos hablando de cantidades importantes de dinero que se pueden evitar gastar y que se pueden ser dedicados tanto a deuda como a otro tipo de acciones en beneficio de toda la ciudad. Por un lado, los servicios municipalizados. Entendemos que existen cargos de libre designación que no tienen ningún sentido y que por lo tanto podrían amortizarse de puestos de trabajo, lo cual supondría también cantidades de dinero que podrían dedicarse, como digo, a paliar esas deudas dentro del ayuntamiento. ¿Cómo dejaría a nivel de endeudamiento las arcas del Ayuntamiento de Burgos? No tenemos una estimación concreta sobre el endeudamiento, tanto en cantidad como en duración temporal. Lógicamente la confianza se da para 4 años y hay que trabajar sobre esos 4 años, pero sí que es cierto que, aun a riesgo de que tenemos esas acciones para poder focalizarlas en cuanto a la deuda del ayuntamiento, no sabemos o no podemos tener un conocimiento exhaustivo, porque no sabemos si los datos económicos que se nos ofrecen son los reales, que eso también debería ser, como han señalado otros partidos políticos, una de las primeras acciones, ¿no? Si no sabemos el estado real y verdadero de las cuentas de un ayuntamiento, difícilmente podremos ofrecer. Pero con 3 concejales en la oposición se puede acceder a esa información, ¿eh? Se debiera poder acceder a esa información. Y se puede, vamos, desde mi punto de vista, no sé que sea todo mentira lo que pone en los papeles, cosa que dudo, que no lo puede firmar ni un interventor ni un secretario, ¿no le parece? Sí, debería ser la correcta. Casi todos los candidatos siempre tienen también un proyecto estrella o una idea estrella, o ya se ha acabado el tiempo de los megaproyectos y de la megalomanía. Algo, la joya de la corona. Nosotros es algo que hemos denunciado, ese afán megalómano de tener grandes construcciones. De hecho, no llevamos ningún tipo de proyecto de este tipo. Si hemos enfocado nuestra propaganda política a la calle es para tener conocimiento de las verdaderas necesidades de cada una de las personas en los barrios, en cada uno de los barrios de Burgos. Puede recorrer nuestro programa y no va a encontrar ningún gran proyecto como puedan ofrecer otros partidos políticos. Entendemos que ese ingente o esos grandes gastos de dinero se pueden dedicar a pequeñas cosas que también persiguen lo que persigue el proyecto de UPyD, que es tener una ciudad más compacta, más colaborativa y más participativa. Realmente no tenemos ningún proyecto estrella de este tipo. Porque igual los grandes proyectos ya están ejecutados o ejecutándose en Burgos. Desde luego nunca voy a negar al partido que en la actualidad está en el ayuntamiento, no le voy a negar el trabajo que ha realizado, pero seguimos sin creer en los grandes proyectos. Por muchos grandes proyectos que se hayan realizado, que se hayan llevado a cabo o que se estén llevando a cabo, UPyD no cree en esos grandes proyectos porque conoce y tiene constancia de que también hay pequeñas necesidades que al final pueden hacer ese gran proyecto que al final es conseguir una ciudad más compacta. Una última pregunta, sí. Hablando de proyectos, no es un gran proyecto, pero a nivel deportivo he oído que tienen la intención o les gustaría hacer del río Arlanzón un río con capacidad deportiva. ¿Cómo sería eso? Sí, sí que recuerdo que me lo preguntaron también en el encuentro digital en el diario de esta ciudad, y sí que es cierto que se ha propuesto ese tipo de acción deportiva o de gran proyecto, no sé si puede llamarse como gran proyecto, pero es un asunto que se lanzó con Roberto Alonso, sigue en el tintero de UPyD, pero no se ha llevado adelante. En su momento se estudió con Roberto Alonso y es cierto que a pesar de que en su momento se propuso, no se ha avanzado en el mismo. Bueno, ha hablado antes de los cargos de libre designación, esto que en varios plenos UPyD denominó enchufismo. ¿Qué acciones van a tomar si llegan a la alcaldía para evitar ese enchufismo del que hablan? Sí que se va a llevar adelante un estudio completo de los puestos de trabajo que puedan existir
en relación directa con el ayuntamiento para valorar su funcionalidad, su verdadero radio de acción dentro del ayuntamiento y sobre todo el beneficio que pueda reportar o no al ayuntamiento. Desde luego, cargos de libre designación no son buenos en ninguna parte, eso desde luego. Eso puede dar lugar a clientelismos y consecuentemente a diversas corruptelas. Por tanto, creo que deberá de estudiarse cada uno de los puestos y su verdadera actividad dentro del ayuntamiento para ver si efectivamente esa designación o ese cargo sirve para el ayuntamiento y sirve para lo que realmente está. Por tanto, ese estudio debe darse y a partir de ahí se valorará la eliminación de esos cargos. Pues tenemos que finalizar. No nos ha dado tiempo a hablar, señor Carpio, de las diputaciones, algo que en su formación no está muy bien visto, ¿no? No es que no esté muy bien visto, estamos hablando de lo mismo, derroches que quizás se planteen como innecesarios. ¿Pero usted haría algo para eliminarla? Me pondría al servicio del partido para estudiarlo y trabajarlo, desde luego. O sea, que no se moja, no lo tiene claro. No me mojo ahí. Pues hombre. Creo que no hay que negarle su intención, la intención de las diputaciones y esa relación directa con absolutamente todas las localidades de unos municipios que en Castilla y León ya sabemos la cantidad de dispersión que existe. Por tanto, su ejercicio tienen y su validez podrían tenerla. Habría que, como digo, entrar con un conocimiento profuso de la situación. Pues no queriéndose mojar, se ha mojado bastante, que lo sepa. Así que le pido que me dé un numerito de concejales que cree que van a sacar estas elecciones. Por lo menos vamos a repetir los que teníamos, 3. Bueno, pues todo queda apuntado. Sergio Carpio, candidato Unión, Progreso y Democracia, Ayuntamiento de Burgos. Ha sido un placer recibirle. Buenas noches. Muchísimas gracias. Mismo para mis compañeros Noemí Grajera e Israel Pascual. Gracias a los dos. Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias. Ya saben que la campaña también continúa en la 8. Hasta luego.